Pasamos ahora sí con otra sección. Hoy andamos cargados. Hoy la escaleta se cargó y luego tenemos que hablar de la Unión Europea que me la están vapuleando. Vamos contigo, querido Hegel, en tu sección que ya la pasamos a los miércoles. Yo soy un relajo con los horarios, tengo que ir cambiando, pero qué gusto tenerte por acá y poder platicar pues del tema del día de hoy. ¿Qué nos traes el día de hoy? Claro, mi queridísimo Pepe, ahora ya son los miércoles, estamos un primer miércoles de muchos más en este de Buenas Fuentes con nuestro queridísimo Te Pepe. puedo ir cambiando de fecha, pero nunca te voy a sacar del canal. Por supuesto, por aquí estaremos. Un gusto igual colaborar con tantas personas y en un gran espacio, donde fíjate que ahorita viéndolo, mucho periodista, eso es lo importante, ¿no? Digo, los políticos pues siempre tienen espacio, siempre hay lugar para que hablen, no estaría mal traer políticos, claro que no, pero pues bueno, está bien darle voz y espacio a personas que luego no tienen tanta voz y espacio como un servidor que aquí se encuentra. Así que Las puertas abiertas siempre, ya lo muchas sabes. gracias, viejo. Hablando ahorita, antes de pasar a la Unión Europea, hay que retomar un Sí. poquito de lo que es América Latina. Esto me lo habían pedido el querido Omar Marín, un fiel seguidor de muchos espacios, y me estaba platicando desde hace unas semanas que quería que habláramos sobre la unificación de América Latina, este gran sueño que lograron tener muchas personas como Simón Bolívar, José Martí, La el patria mismísimo. grande. Exacto, ¿no? Pero aquí es donde viene lo muy interesante en el hecho de, pues es difícil lograr este divide y vencerás, es complicado hacer que coexistan tantas diferencias políticas en el país, en el continente, y bueno, para ir empezando, Pepe ya nos ayudó mucho aquí con las diapositivas, como siempre está en producción también, y lo que les venimos trayendo para empezar es entender cómo es que ha venido a colonizarse América. Evidentemente todos sabemos que el hombre viene de África, eso nadie lo pone en disputa. Lo Sí. que tenemos que analizar, hay dos teorías. Tenemos la teoría Clovis, que nos la enseñaron a todos en la escuela desde hace unas décadas, que el hombre cruzó por el estrecho de Bering y cuando estaba... En la actualidad hay algunos que se quedaron en los clubes, ¿eh? Sí, sí, es que todavía siguen por ahí, pues esos daños estructurales que tenemos que hablar en otro tema. Pero, pero fíjate lo interesante de acá. Bueno, han salido nuevas maneras de visualizarlo con datos arqueológicos donde se sostiene una teoría pre-Clovis. Eso, hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos con estas personas que están atoradas en la teoría de Clovis. Y fíjense que aquí incluso hay algo interesante. Si vemos el mapa del lado izquierdo, podemos visualizar distintas rutas por las que llegaron muchas personas de Asia, principalmente Australia, a América. Pero también por aquí, desde aquí podemos ver la falta de visualización africana, puesto que los africanos es más fácil que lleguen a América, digamos incluso a Brasil, o en la misma situación de los tabasqueños, de los olmecas, que también tienen estas cabezas gigantes con mucha visualización africana. Entonces tenemos que ir entendiendo estas cosas y bueno, por ahí hay datos medio interesantes sobre que, por ejemplo, en Puebla hay estimaciones de presencia humana desde hace 100,000 años o más. Entonces eso pone pues en alarma toda la narrativa que tenemos del mundo. Pero bueno, esto es por una parte. Si me ayudas con la información, mi querido Pepe, por favor, tenemos que entender, por aquí les traigo dos mapas distintos. Uno habla sobre Órale. el cromosoma tipo y otro habla sobre el ADN mitocondrial. ¿Qué es lo interesante? Como les venía platicando, el ser humano, evidentemente el hombre, viene de África, pero la mujer podría entenderse que viene de Asia y América. Y esto es bien, pero bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces se puede reconstruir una narrativa histórica entendiendo que, digo, grosso modo, ¿no? Hay que estar desmenuzando bien esos datos, pero grosso modo, el hombre de África constantemente ha salido del continente, ha llegado a Asia y América para pues cortejar a las mujeres, ¿no? Entonces, a través de esos números, de esos registros genéticos, yo no los puse, yo no cambié los genes, no me vengan a echar la culpa a mí, es lo que hay, es lo que ha pasado, y debemos de aprender a reconstruir esto. Por aquí, ¿qué situaciones podemos entrever? El que América Latina o América es un mundo, es un continente femenino y por eso tenemos igual
tanto amor por por la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Acá en Sudamérica hablan de la Pachamama, ¿no? Entonces, es esta devoción que le tenemos tanto a la figura arquetípica de la luna como a la feminidad como tal, ¿no? Y pues insistimos, esto es gracias a la tecnología que nos vienen arrojando los nuevos datos. Y fíjate que si continuamos con la información, me gustaría mostrarles estas religiones, las religiones madre, podríamos llamarles, que existen a través de todo el mundo. ¿Y por qué se los quiero señalar? Obviamente estamos hablando de la integración de América Latina, entonces debemos visualizar que de las dos culturas madre que tuvo América Latina, que fuera Mesoamérica y los Andes, bueno, pues vivieron separadas. A lo mejor igual, incluso en lapsos temporales también hay diferencias, pero lo interesante y lo importante aquí es entender que las dificultades del continente, el continente es muy largo, es muy lejano, no sé si por ahí conozcan el tapón de Dorién, me parece, Darién, que es, mándeme, tapón de Darién. de Darién, que está acá en el centro, conectando el centro y sur de América, y a la fecha, Y que es muy Estados, agresivo, o sea, es un ujú, tapón en donde sufren mucho los migrantes, fallecen muchos, claro. hay mucha violencia, y aparte de la violencia humana, la natural, o sea, es un punto muy feo. Sí, llueve los 300 días del año, ¿no? O sea, 2 meses Sí. no llueve, es terrible. Y son 80 kilómetros, son 90 kilómetros, no son tantos, pero son complicadísimos. Entonces, si el día de hoy, teniendo a un tío Sam en el norte, todavía no ha alcanzado el desarrollo tecnológico para conectar estas zonas, pues, ¿qué nos podemos esperar de una Latinoamérica con un poquito de falta de estructura, de economía, de desarrollo, de visión? Por ahí, quienes podrían hacerlo serían los asiáticos. Yo creo que el asiático ya tiene la tecnología y los alcances para lograr un puente con tanta tecnología que tienen que realmente conecte por primera vez desde Argentina y Chile hasta Alaska y ya podamos unirnos todos por camiones. Si se pudiera por trenes, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Pero bueno, apenas México está intentando entrar a los trenes, todavía tenemos mucha tarea para llegar pues para empezar a Guatemala y El Salvador, por ejemplo, ¿no? Y de ahí irnos hacia el sur. Entonces, esto lo que nos arroja es Ujú. que no había manera en la que pudiéramos estarnos conquistando unos con otros dentro de América. Y pues se ve tan fácilmente que los Andes estuvieron completamente separados de Mesoamérica y lo mismo se repite aquí adentro en Mesoamérica, por Sí. ejemplo, o en los mismos Andes, donde la gente no se podía vincular tan fácilmente, no era funcional el que pudieran conquistarse unos con otros y pues generar estos imperialismos que sí se pudieron forjar en el continente, el viejo continente, ¿no? Y si te fijas, mi queridísimo amigo, mi queridísima audiencia, prácticamente todos los mapas que pusimos en esta presentación fueron con un Latinoamérica del lado de Asia y no del lado de Europa, como generalmente estamos tratando. Sí, ayúdame con la siguiente información, por favor. Lo que tenemos que visualizar es eso, ¿no? Es aprender a generar una nueva narrativa. Ya lo comprobamos incluso desde los mismos genes. Es muchísimo Sí. más fácil que brinquen de Rusia, de Asia, de Australia, de África a América que del mismo Europa. Y esa fue la historia que se vino repitiendo constantemente, una y otra vez. Lo muy importante que tenemos que resaltar y señalar en este espacio es que a mi manera de pensarlo y visualizarlo, no sé ustedes también, querida audiencia, dejen su comentario, el que el imperio que más cerca estuvo de conseguir una América Latina unida o una América unida fueron los españoles. ¿Y por qué me refiero? Justo por esto de que fue completamente difícil llegar en trajinera y luego para qué llegábamos allá con los peruanos, para quitarles chocolate, para quitarles cacao, allá no se manejaban con el cacao, ¿no? Entonces, en esta separación y en esta división, pues debemos comprender que América siempre ha tenido otro desarrollo histórico que no se puede comparar al pie de la letra con lo que se vivió en el antiguo continente. El antiguo continente tiene una historia que es propia de ellos y que si la comparamos con América Latina, entonces nos causa ruido y comenzamos a tener estas paradojas donde decimos,
es que el español llegó y se quedó sorprendido porque los que vivían aquí en América Latina eran muy limpios y muy pulcros y una calidad de vida muy alta, pero a la vez estamos con esta idea de que aquí hacían sacrificios humanos y eran salvajes. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de ser? Y ahí es donde tenemos que aprender a descolonizarnos y tenemos que aprender a desarrollar nuestras propias maneras de pensar en América Latina. ¿Y por dónde lo podemos visualizar? Desde el punto de vista femenino. Yo creo que por ahí está la clave, el que aprendamos a ser un poquito más sensibles dentro de América Latina, y creo que por eso somos así, ¿no? Por eso tenemos somos tan jocosos y le caemos bien a todas partes del mundo en esa situación. Y mira que, bueno, si tienes algo para comentar, si no nos vamos con la alerta neuropsíquica del Vámonos día. con la alerta neurocítica. De una vez, para ir cerrando, fíjense que venimos a hablar del Ay, muy terremoto de bueno eso. Kamchatka, del día de ayer. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde te agarró el temblor? Pues realmente a mí yo no lo sentí. Así estuvo muy lejos. Pues muy lejísimos. Dicen que yo tengo ahí conexión directa, o tenemos una conexión directa todos los mexicanos por el Pacífico, pues es muy grande el Pacífico. Sí, por supuesto. Y más que nada, sabes, también es que son esas diferencias geográficas, que pues creo que aquí lo entendemos perfectamente, el cinturón de fuego. El cinturón de fuego que básicamente agarra todo el Pacífico alrededor. Entonces, y vale lo mismo, ¿no? No estamos más cerca de los rusos y de los asiáticos que de los europeos. Por ahí viene la situación, ¿no? Entonces, pues nosotros Lo que estamos... mencionabas, ¿sí? Sí, por eso te digo, todo se conecta, ¿no? Si lo empezamos a mirar de esta otra manera, cabe mejor. Tenemos más piezas en el rompecabezas que caigan y que se acomoden. Pero lo interesante de este terremoto es que fue el sexto terremoto más fuerte desde que tenemos registros. Fue bastante impactante. Lo que sí debemos considerar y entender es relajarnos un poquito con luego esta necedad que nos venden de estresarnos a lo bruto y de decir, ahí va a venir el gran terremoto que va a acabar con el mundo. Probablemente, no lo dudamos, puede pasar mañana o en 1000 años, ¿no? Lo importante es visualizar esto, y fíjate que lo estaba pensando desde el lado de, todavía existe mucho esta duda de si un árbol cae y nadie lo escucha, ¿suena? ¿Y qué crees? Yo creo que evidentemente sí. ¿Por qué? Porque bueno, en este terremoto, por fortuna, no hubo tantos muertos. Creo que hasta donde entiendo no ha habido muertos, porque pues no sucedió en un lugar donde hubiera mucha población. Entonces, pues creo que esto nos confirma que aunque el ser humano no esté presente para visualizar las cosas, el universo sigue su rumbo y siguen pasando las situaciones. Y bueno, otros datos por ahí importantes sería entender que hace aproximadamente, si somos precisos, hace 298 años, en ese mismo lugar de Kamchatka, sucedió otro de los terremotos de los cuales tenemos registros que han sido igual de fuertes. Entonces, también por ahí podríamos ir entendiendo estas diferencias. Y una más, para ir cerrando, el darnos cuenta de que con esta tecnología se supo unos 2, 3 minutos antes de que llegara el temblor que hubo cambios electromagnéticos en ese lugar, y me gustaría aterrizarlo y compararlo con el cerebro humano. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que íbamos caminando por la calle, vimos algo y nos puso de malas, cuando a veces no llega a ser de esa manera. Muchas veces lo que llega a pasar es de que ya estamos acostumbrados a ciertos horarios Sí. y ciertos tiempos, y entonces automáticamente ese día, a esa hora ya estamos de malas y no nos damos cuenta y no lo visualizamos. Y por ahí viene un poquito la importancia de las terapias, ¿no? Para aprender a reconocer nuestros patrones de conducta y poder cambiarlos, como en este caso, si lo vemos a escala global, pues estamos visualizando ciertos patrones de conducta en los terremotos para que en un futuro podamos advertir más rápido y con mayor antelación, como fue ahorita con los tsunamis, ¿no? Por ahí estuvo. ¿Cómo lo ves, mi querido Pepe? Muy interesante, y como siempre nos sorprendes con estos temas tan importantes, y que desde tu perspectiva, yo sí te quiero preguntar rápido, ¿qué influyó en el pensamiento latinoamericano que solamente tuviéramos una potencia hegemónica? Como tú lo acabas de comentar, en el viejo continente tenían un buen Francia, Alemania, Inglaterra. Acá nada más tenemos Estados Unidos. No teníamos más que ellos. También cómo influyó eso. Fíjate que, y bueno, y quiero abordar un poquito en otro tema las bases fundamentales de Estados Unidos,
pero si lo entendemos y lo visualizamos desde la misma teoría Clovis que te platico, prácticamente todos vienen del norte hacia el sur, ¿no? El mundo se entiende sobre ese orden de ideas, de que el del norte llega y globaliza al del sur. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Bueno, entendamos que Latinoamérica, en esa unificación que logra hacer España, de los imperios más grandes que han existido en la historia, España enseña el español después de haber enseñado el náhuatl en primera instancia, ¿no? Y lo que sucedió acá fue entonces de que el pensamiento latino no estaba tan desarrollado en ese entonces como el pensamiento anglosajón. Entonces, los europeos por primera vez logran conquistar territorios, que es en América, y entonces llegan los holandeses, llegan los alemanes, llegan los daneses, llegan los ingleses acá a las costas de Washington, y ahí es donde comienzan a generar un nuevo imperio, pero ya aprendiendo con lo que sucedió previamente con España y por qué es que España se le vienen, bueno, pues en unos años después, ¿verdad? Se le empiezan a salir del huacal todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Estados Unidos se piensa con una visión anglosajona, ¿no? Y se piensa con unas lenguas que son más alemanas, ¿no? Más danesas, más holandesas, más finlandesas, en esa manera de pensar un poquito más frívola, un poquito más nórdica, y pues al final lo que terminó sucediendo fue que estos personajes, lo que pasó con España, llegando a América, y que por eso América pierde, es que América no había reconocido a un extranjero. Entonces abrimos las puertas. España llega y llega como extranjero y pues se agarra, ¿no? Con todos nosotros. Ya cuando llegan los ingleses arriba, entonces llega un extranjero a quitar tierras que ya pertenecían a otros extranjeros que no eran de aquí del continente. Y de ahí es en donde se empieza a distorsionar todo, y ahí es entonces donde empiezan estas leyes estadounidenses donde, pues, América para los americanos, sí, pero de Norteamérica, por desgracia. Querido Hegel, como siempre, un gusto poder platicar contigo, charlar, y nos vemos el siguiente miércoles, y tus cápsulas las vemos mañana. Te mando un abrazo enorme, tus redes sociales y tu programa que tiene los jueves, por favor. Claro, muchísimas gracias. Sí, un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Gracias por los saludos. Desde aquí los estamos leyendo. Y por cierto, gracias por cubrirme, y junto con Georgia y Tomás, por cierto. Para eso estamos al servicio. Igual, gracias por el espacio. Ya estamos agarrando callo en esto y ya, sí, ya me siento. Y eso me agrada, y sí, lo disfrutas, y eso me pone muy contento. Sí, muchísimas gracias, querido Pepe, por esta oportunidad. Y justo ya empezamos a sacar un poquito, ya hemos sido constantes, 2 meses llevamos en el canal de YouTube Neuropé Sitio, síganme por ahí, aquí abajito está, Neuropé Sitio, por favor. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, tenemos esta charla un poquito más personal, más de intercambio de palabras con la audiencia que se quiera participar. Síganos, ya superamos los 300 seguidores en YouTube, también, por favor, nos ayudarían mucho dándonos like y suscribiéndose, y también síganos en Facebook, X, Instagram y todas las redes sociales que encuentren. Me encuentran como Hegel Rivera y Neuropé Sitio. Así que los esperamos el siguiente miércoles y mañana nos vemos con otra cápsula neurocítica. Hasta pronto. Y ahí seguiremos en comunicación, y como yo siempre lo hago, invito a todos que se suscriban a tu canal y a tus espacios siempre. Te mando un gran abrazo, Hegel, y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Gracias, un abrazo.